Señor, te damos la gloria y la honra esta mañana. Reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres Jesús el Cristo, que tú eres el que es y el que ha de venir. Te cantamos esta mañana y decimos que tú eres santo, santo, Señor. Tú eres el primero, tú eres el postero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postero, eres quien fue y quien ha de venir. El ungido mi Señor, y eres tú Jesús el Cristo. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postero, eres quien fue y quien ha de venir. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tu pueblo dice santo, santo, santo es el Señor. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, no hay lugar más alto, Señor, que estar postrado a tus pies. Oh, solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar
que sabe consolar. Busco en mi pensar y solo encuentro admirar. Solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. Te damos gracias, Señor. Te damos todo el honor a ti, Padre. Te exaltamos y te adoramos esta mañana. Tú eres Jesús el Cristo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada más grande, Señor, que tenerte. Tú eres santo y por eso te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias esta mañana, Padre, porque podemos estar en este lugar adorándote, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras debilidades tú sigues siendo fiel, porque aun cuando nosotros fallamos día a día, Señor, tú dices: aquí estoy. Gracias por sacarnos de donde estábamos, Señor, porque ya no estamos más separados de ti. Ahora podemos ver, Señor, con claridad, reconociendo que solo tú eres Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, te exaltamos. Te damos todo el honor a ti, Señor. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Es un gozo poder saludarles desde esta plataforma, a través de estos medios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos siguen y podamos compartir en esta mañana también el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y quisiera orar antes de comenzar, así que ahí donde usted está le voy a invitar a que nos unamos en esta oración al Señor en este momento. Señor, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Te damos a ti toda gloria, Señor, y toda honra, sabiendo, Señor, que eres tú, Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solamente, Señor, a través de ti podemos encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias porque en la cruz y la resurrección tú ya resolviste todo, Señor, para nosotros, y nos abriste un camino nuevo y vivo para que pudiésemos, Señor, entrar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial y poder ahí estar con Él y adorarle y bendecirle. Señor, te damos gracias porque has resuelto el problema espiritual y has resuelto todos los problemas, Señor, en nuestra vida. Sabemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor y que diriges cada circunstancia, Señor, de nuestra vida en esta tierra. Y has preparado, Señor, un destino glorioso, como dice tu misma palabra, para todos aquellos, Señor, que puedan creer tu palabra y obedecerla. Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos la adoración y te damos la alabanza en este momento, Señor, sabiendo que solamente tú eres digno de recibirla. Señor, nos postramos delante de tu presencia, te rogamos que en tu misericordia nos reveles, Señor, la verdad de tu palabra cada día, que el Evangelio pueda entrar, Señor, a nuestra vida, que ese poder del Evangelio, Señor, pueda entrar a nuestra vida cada día y que podamos cobrar esa vida, Señor, que solamente está en tu palabra, que es espíritu y es vida, así como tú lo has dejado, Señor, escrito
en tu palabra. Señor, que ese espíritu y vida pueda venir a nosotros, Señor, a través de tu palabra esta mañana. Y que de verdad podamos confiar totalmente que Jesús es el Cristo, que podamos creerlo, Señor, y cumplir el pacto que nos has encargado sobre todas las naciones de la tierra, que es la evangelización mundial, es dar a conocer tu nombre, Señor, a todas las naciones de la tierra. Por favor, Señor, te pedimos que sean abiertas las puertas del evangelismo, Señor, para que podamos cumplir ese pacto. Señor del cielo, permite que podamos encontrarnos, Señor, con aquellos que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, para que puedan creer este evangelio. Danos, Señor, la disposición, los recursos, el tiempo, todo lo necesario, Señor, para poder cumplir y obedecer este pacto que nos has entregado. Así que hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, y te pedimos que nos guíes, Señor, con la gracia, la sabiduría, el entendimiento y la revelación que vienen de ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Que podamos en realidad ser entendidos, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Y que en medio del mismo podamos, Señor, reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas, el soberano de toda la tierra, Señor del cielo. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra. Y te pedimos, Señor, que nos des esa gracia, Padre, para poder recibir tu palabra, la verdad del Evangelio en nuestras vidas esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, tu Hijo amado, Señor, oramos todo. Amén y amén. Hoy quiero empezar diciendo que el ser humano es como un ciego cuando está separado de Dios. En realidad puede irse a cualquier lado. El ser humano separado de Dios puede incluso ser guiado por otro ciego y caer juntos en una hondonada, o tropezar juntos con una piedra, o hacerse daño juntos sin darse cuenta. Es que el ser humano, cuando está separado de Dios, no sabe hacia dónde tiene que ir. Es como que si viviese en una habitación a oscuras y quisiera encontrar la puerta y empieza a tocar todas las paredes de esa habitación, pero no puede encontrar la puerta. Y cuando la encuentra, esa puerta tiene una llave también. Entonces, de verdad, la condición del ser humano separado de Dios es muy grave. Es muy grave. Pero gracias a Dios se nos ha dado el Evangelio. Gracias a Dios hemos recibido la buena noticia que habla toda la Biblia. Esa buena noticia trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la respuesta al problema que el ser humano tiene. Quiero referirme al pueblo de Israel. Israel había sido liberado por Dios de la opresión de Faraón en Egipto. 432 años. Esta nación fue oprimida por Egipto. Y Faraón se enseñoreaba de ellos a tal grado que los hacía trabajar más. Y cada vez les ponía más carga, cada vez había más opresión. Pero Dios escuchó los ruegos de esta nación que Él mismo había elegido como su pueblo, que Dios mismo había levantado como la nación que tenía que dar a conocer al mundo quién era Dios. Dios preparó todo para que Israel saliera sin que muriera nadie. Es interesante esto, porque Dios preparó todo el ambiente para que Israel pudiera ser libre de las garras de Faraón sin que muriera nadie. Solo tenían que obedecer a Dios. Era lo único que tenían que hacer. Así que Dios había preparado todo. Lo único que Dios quería mostrarle a Israel, que era su pueblo, es que si le obedecían en realidad, Dios estaba con ellos. Dios estaba con Israel. Y que podía guardarlo. Incluso les abrió el mar. Incluso venció a sus enemigos. Les abrió todas las puertas. Sin embargo, Israel no podía creer todo lo que Dios estaba haciendo. Es interesante como un pueblo que fue levantado para dar a conocer el nombre de Dios, ahora está separado de Dios y no podía creer todo lo que Dios estaba haciendo. Incluso cuando lo miraban. Cuando miraban suceder todo lo que Dios estaba haciendo, ellos no podían creer que fuera Dios el que estaba haciendo todo eso. Tal vez lo atribuían a la circunstancia, tal vez lo atribuían a un momento de la historia de su pueblo, pero en realidad no estaban poniendo su confianza en que era Dios el que estaba obrando. A tal grado que llegaron a hacer esta pregunta, que es el título de esta predicación: ¿está o no el Señor aquí con nosotros?
Ellos llegaron incluso a hacer esta pregunta, a cuestionar si de verdad Dios estaba con ellos o no estaba con ellos, aun cuando ya los había sacado de Egipto, aun cuando había abierto el mar, aun cuando había destruido a sus enemigos y les estaba dando un lugar de descanso. Israel pregunta, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y quiero ir al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 4 al 7, dice de la manera siguiente. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Es interesante que Dios está diciendo, yo me voy a parar frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Era Dios mismo el que iba a pararse ahí sobre la roca en el monte Sinaí. Y luego dice, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esta es una pregunta que el pueblo de Israel hace en medio del desierto, a pesar de estar viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Es impresionante cómo una nación que fue levantada, que surgió bajo la voluntad, bajo el evangelio de Dios, que tiene que dar a conocer a Dios a todas las naciones de la tierra, ahora pueda estar preguntando, ¿está o no Dios aquí con nosotros? ¿Será que Dios de verdad está con nosotros? Y cualquiera podría decir, claro que está con nosotros, yo creo que está con nosotros, pero de verdad Israel había caído en ese estado de incredulidad, donde no estaba creyendo la palabra de Dios, donde no estaba creyendo lo que estaba viendo, que Dios estaba haciendo con ellos, cuando miraba los portentos, las señales, los prodigios, y todo apuntaba a la fe de ese pueblo. Les estaba diciendo, yo estoy con ustedes, solamente crean y obedezcan. Sin embargo, Israel no podía creer y a tal grado era su incredulidad que llegan a preguntar, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Hoy mucha gente también sigue diciendo que cree en Dios, pero sigue haciéndose esta pregunta. Muchos dicen que creen en el Evangelio, pero siguen haciéndose esta pregunta. Muchos incluso pregonan que Jesús es el Cristo y se siguen haciendo esta pregunta, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que los que deben creer a Dios no están creyendo. Eso es lo que está pasando ahora. Israel fue levantado como la nación que debe creer la palabra de Dios y obedecer el pacto que le han dado, que es dar a conocer a su nombre a todas las naciones. Israel representa la palabra, la voz de Dios, es la palabra profética de Dios para todo el mundo. Sin embargo, este Israel que fue levantado para creer la palabra del Señor y obedecer su pacto, no puede creer y por lo tanto tampoco puede cumplir el pacto que le han dado. Pero ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia levantada en el libro de Hechos, pero la iglesia fue levantada para creer y obedecer el evangelio que Dios le ha dado. Sin embargo, esta iglesia no puede creer el evangelio y tampoco puede cumplir el pacto de la evangelización mundial. No pueden preparar la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no han creído el evangelio que está en toda la Biblia. Así que ni Israel ni la iglesia están creyendo ni obedeciendo hasta el día de hoy. Así vemos cómo el evangelio es cada vez más oscuro en el mundo. Podemos encontrar en los púlpitos de hoy cómo los predicadores se esfuerzan tanto para explicar una película de Hollywood y usan la Biblia para respaldar esa película, que los Avengers, que los superhéroes, que la Matrix, y empiezan a agarrar toda la cinematografía de Hollywood para darle respaldo desde la Biblia, o sencillamente se están usando temas de psicología
Hoy el 98% de la consejería cristiana que debe ser bíblica en realidad es pura psicología humana. Oiga, el 98%, y no se lo digo por decirlo, son estudios que se han hecho. Podemos entender entonces en realidad cómo el evangelio está siendo tan oscuro en el mundo que no se está predicando este evangelio de la Biblia. Muchos que dicen creer a Dios o en Dios, que dicen que creen en Dios, se siguen preguntando, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Siguen todavía con esta duda. Incluso muchos que dicen creer que Jesús es el Cristo, todavía tienen este problema. Y entonces cuando viene la circunstancia adversa, vuelven a preguntarse, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces quiero caminar en la palabra. Este pasaje de Éxodo en realidad nos está hablando de cómo Dios le ha provisto todo a Israel. Sin embargo, era tanta la opresión del faraón que los había esclavizado 432 años que Israel llegó a perder su identidad de pueblo de Dios. Llegaron a perder quiénes eran ellos. Ya no creían que fueran el pueblo de Dios. Ya no creían que ellos eran hijos de Dios. Ya no creían que Dios estaba con ellos. Ya no podían creer en Dios. No entendieron ni creyeron en el Cordero de la Pascua que habían sacrificado para ser libres. No lo creían, era algo que practicaban litúrgicamente. Cuando recibieron la orden, sí, derramaron la sangre del Cordero de la Pascua en Egipto, pintaron los dinteles de sus casas, pero en realidad Israel estaba entendiendo lo que Dios les estaba diciendo, es que este Cordero anunciaba al Mesías. Este Cordero les decía que vendrá un Mesías que va a derramar su sangre. Es el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero Israel no terminaba de entender todo esto. El pueblo de Dios no había creído en su Señor. A tal grado llegaba su incredulidad y la idolatría que prefirieron hacerse un becerro de oro en el desierto antes que creer y esperar en Dios. Qué grave es esto. Qué grave es, porque esta nación fue levantada para dar a conocer al mundo el nombre de Dios. Dios les dio un lugar incluso llamado Refidim. Si ustedes pueden leer el primer versículo de este capítulo de Éxodo, ustedes se darán cuenta que Dios les dijo que caminaran hacia este lugar llamado Refidim, que significa descanso. Pero ellos dice que discutieron y pusieron a prueba a Dios en ese lugar cuando llegaron al lugar de descanso, cuando llegaron al lugar de reposo. Cuando Dios les había dicho que ahí les iba a dar descanso, ellos se pusieron a discutir con Moisés y entonces también pusieron a prueba a Dios. Cuando la Biblia habla de poner a prueba a Dios, habla de la tentación a Dios. ¿Y qué significa tentar a Dios? Es una cosa muy sencilla. Es cuando no podemos creer que Dios es poderoso para hacerlo todo. Es cuando dudamos del poder de Dios. Eso es tentar a Dios en toda la Escritura. Dios mismo estaba con Israel. Dios los había librado de Faraón. Dios había movilizado sus ángeles para sacarlos de la esclavitud. Eso es lo que dice Éxodo 12:51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No es que Israel tuviese ejército, está hablando de los ejércitos de Dios, está hablando de los ejércitos celestiales que entraron a esa nación, que entraron para liberar a un pueblo. Dios movilizó sus ángeles para poder liberar a Israel de Egipto. Dios mismo lo había hecho, Dios estaba con Israel, no era alguien más, era Dios mismo. Dios les había sacado de Egipto con una gran provisión de riqueza en sus manos. Incluso no los sacó con las manos vacías. En Éxodo 12:36 dice: y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¡Qué grande es esto! Dios no solamente los estaba liberando, Dios había enviado sus ángeles,
sino que Dios le pone gracia para con los egipcios, a tal grado que si pedían algo, me gusta esto, llévatelo, me gusta esto, llévatelo, todos se los daban. Dios puso la gracia en ellos delante de los egipcios para poder arrebatar la riqueza, el oro de Egipto, de tal manera que Israel sale al desierto cargado de oro, de riqueza, no salió con las manos vacías. Sin embargo, ¿qué hicieron con todo el oro y la plata que les habían dado? ¿Qué hicieron? Si usted revisa la Biblia, lo que Israel se pone a hacer es un ídolo. Es un ídolo de oro y de plata, un becerro de oro y de plata. No podían creer que Dios era poderoso para darles todo lo que iban a necesitar. Entonces su incredulidad los volvía a volver esclavos nuevamente. Aunque ahora ya no estaban en Egipto, solo habían cambiado de lugar geográfico, pero por dentro seguían siendo los mismos esclavos. De verdad, si el evangelio no entra a nuestras vidas, podemos cambiar de lugar, pero de verdad seguiremos siendo esclavos del mundo. Seguiremos siendo esclavos de Faraón si el evangelio en realidad no está entrando a nuestra vida, y si no lo estamos creyendo y obedeciendo, seremos igual que Israel. Cuando no podemos creer en Dios como el Todopoderoso, como el soberano de nuestra vida, entonces vamos a vagar sin rumbo, como un ciego que está tocando todo pero no encuentra la salida. Pero no podemos creer correctamente, aunque tengamos todo lo demás, porque hay una sencilla razón: estamos separados de Dios. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios. Israel es un símbolo del ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Es un símbolo del hombre, de la mujer, cuando se encuentran separados de Dios. Aun cuando Dios está haciendo muchas cosas a su alrededor, no pueden entender lo que está pasando. Lo atribuyen a la casualidad, lo atribuyen a la suerte, incluso lo atribuyen a que se portaron bien, o que hicieron bien esto, o que debido a sus planes, porque han sido muy diligentes. Y ellos argumentan muchas cosas, pero en realidad es Dios el que está hablando ahí para mostrar que Él está con ellos. Sin embargo, el ser humano separado de Dios sigue siendo como ese ciego que no encuentra una salida, ese ciego que nunca puede ver la luz, ese ciego que anda a oscura, que anda tropezando a cada momento. El ser humano separado de Dios vive de esa manera. Si vemos en la Biblia, podemos encontrarnos con que Dios siempre buscó a su pueblo para darle descanso si confiaban en Él. Dios siempre buscó a su pueblo para darle lugar de descanso. Refidim fue uno de esos lugares. Sin embargo, Israel siempre no quiso reposar en Dios. No quiso obedecer y creer el pacto que Dios les había dado. Así podemos encontrar en toda la historia del pueblo de Israel muchos momentos como esos. Por ejemplo, el profeta Isaías en su capítulo 28 y versículo número 12 escribió lo siguiente diciendo: Dios le ha dicho a su pueblo: aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Oiga, Dios proveyó el lugar de descanso. Les dijo: aquí hay un lugar de descanso, aquí pueden descansar los fatigados, pero ellos no quisieron escuchar. Hoy mucha gente vive en la misma condición. Dios ha provisto un refugio, Dios ha provisto un reposo en Jesús como el Cristo, en el Evangelio. Sin embargo, la gente no quiere entender esto. Ellos no quieren escuchar el Evangelio. Ellos no quieren escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Qué lamentable es esto, porque Dios siempre ha buscado a su pueblo para darle descanso, si tan solamente pueden confiar en Él. Otro de los profetas que habló de esta manera fue Jeremías en su capítulo 31 y versículo 25. Él escribió de esta manera diciendo: porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Esto es lo que el Señor le decía a su pueblo: yo voy a satisfacer al alma que está cansada y he de saciar a toda alma que está en tribulación. ¿Es Dios? ¿Está o no Dios con nosotros? Se siguen preguntando de esa manera. Y Dios sigue diciendo: yo soy el que puedo satisfacer el alma cansada y puedo saciar toda alma tribulada. Yo soy el Señor. Yo les he dado descanso. Aquí hay un lugar de descanso para que reposen los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar. Pero Israel decía: ellos no quieren escuchar. Ellos
ellos no quieren oír, ellos no quieren y siguen preguntando, ¿está o no Dios con nosotros? Entonces, en realidad Israel esperaba un Mesías para poder encontrarse con Dios. Y solo tenían que encontrarse con Dios y todo se iba a resolver. Todos los problemas de Israel se resolvían cuando se encontraban con Dios. Esa es la verdad de toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Un pueblo que está esperando la llegada de un Mesías prometido desde Génesis 3:15. Y lo único que necesitan es creer esa promesa. Y entonces acercarse a Dios a través de esa fe, de esa promesa de un Mesías que va a venir a resolver todo. Y a través del derramamiento de sangre va a resolver todo. Así que Israel tenía que ofrecer el holocausto todos los días para poder estar cerca de Dios. Pero ni siquiera eso querían hacer. Así estaba Israel. Así es como el pueblo de Dios que debe dar a conocer a Dios al mundo se encontraba de esa manera. Israel podía encontrarse con Dios entonces solo a través de la fe en ese Mesías. No había otra manera, no había otro camino. Sin embargo, Israel no quiere creer eso, no quiere obedecer eso. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 18. Desde el principio Moisés escribió esto, diciendo en Deuteronomio 32, 18, diciéndole a Israel, desertaste de la roca que te engendró. Te separaste de la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te dio vida. Lo olvidaste, Israel. Te separaste de esa roca. Te deshiciste de esa roca. No quisiste tener más a Dios en tu vida. Romanos 1 dice que el ser humano no quiso tener a Dios en sus noticias. Se separaron, desertaron de la roca que los había engendrado. Y se olvidaron de ese Dios que les dio vida y que les puede dar vida. Esta era la condición de Israel. Entonces Israel necesita regresar a la roca. Israel necesita regresar a Dios para cobrar vida nuevamente. El ser humano necesita lo mismo. Necesita regresar a Dios. Y solamente hay un camino. Para Israel era creer en la fe de ese Mesías que va a venir un día. Es que esa roca es el Mesías, Cristo, prometido en el Antiguo Testamento. Es Dios mismo que le da vida a Israel. Cristo estaba con ellos, pero sin embargo Israel no podía creer, aunque Cristo ya estaba con ellos. Alguien podría decir, pero ¿cómo es eso? Que Cristo ya estaba con ellos. La Biblia lo dice, era Cristo el que iba con ellos. No era alguien más, era Cristo. Primera de Corintios 10, versos 3 y 4 lo confirma cuando dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿Quién iba con Israel entonces? ¿Eran ángeles? No solamente. Era Cristo, era Dios mismo el que iba con Israel. Sin embargo, Israel no podía creer en Cristo, no podía creer en ese Mesías, no podía creer que ese Mesías un día se iba a hacer evidente en la tierra. A tal grado vivió Israel con esta incredulidad que llegó un tiempo donde sí esperaban un Mesías. Ellos sabían que iba a llegar un Mesías, pero el Mesías vino y no pudieron creer en él también. Entonces, de verdad, la única manera en que Israel podía encontrarse con Dios era a través de esta fe del Mesías Cristo. Esta es la historia de Israel en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos preguntaron, ¿está o no Dios con nosotros? Esa fue la pregunta que Israel hizo siempre, hasta el día de hoy. Entonces yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Tentaremos a Dios nosotros también? ¿Tentaremos a Dios nosotros también? En realidad, podemos preguntarnos nosotros, ¿estamos en realidad creyendo firmemente que Jesús es el Cristo? ¿O estamos tentando a Dios nosotros también, igual que Israel? En el Salmo 78 y verso 18, el salmista explica y dice, y tentaron a Dios en su corazón. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida al gusto de su alma. ¿Y cómo es esto? Es que Israel se aburrió del maná, del pan del cielo, que era un símbolo del Cristo, del pan del cielo que iba a descender un día y que sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Pero Israel se aburrió de comer el maná y entonces pidieron a Dios que les diera carne.
Y entonces tentaron a Dios diciendo, tú ni siquiera carne nos puedes dar, no nos puedes proveer, aunque dices que eres la roca, aunque dices que eres el Dios Todopoderoso, no nos puedes dar nada más que este maná insípido, este maná que ya nos cansamos de comer. Israel llegó a ese punto, por eso el salmista dice, y tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida al gusto de su alma. Ellos querían carne, ya no querían el maná. Muchos hoy ya no quieren a Cristo, quieren otra cosa. Quieren que les prediquen de otra cosa, pero no de Cristo, no del maná. Incluso preguntan, ¿y qué es esto? Eso significa maná. ¿Y qué es esto? Cuando oyen el evangelio, ¿y qué es esto que están predicando? ¿Y cómo es esto? Esto no es el evangelio, esto no es así. Y entonces quieren otra cosa. En 1 Corintios 10:9 también se confirma que Israel tentó a Cristo. 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Hablando de Israel en el desierto, ¿a quién tentaron? A Cristo. Aquí lo dice claramente, ni tentemos al Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por la serpiente. No tenemos que dudar, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tentemos a Dios nosotros también. No caigamos en el mismo error. ¿Estamos creyendo en realidad que Jesús es el Cristo? De verdad, podemos estar tentando a Dios nosotros también. ¿Podemos seguir preguntando, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿O acaso no ha sido evidente en tu vida? ¿O acaso no es evidente que la cruz y la resurrección ya resolvieron todo para tu vida? ¿O acaso hace falta algo más? ¿Acaso la Biblia no está completa? ¿Acaso no el Antiguo Testamento habla de ese Mesías y el Nuevo Testamento confirma que ese Mesías es el Cristo, el Mesías que ya vino? Es que solo cuando nos aferramos al Evangelio podemos estar con Dios, no hay otra manera. Y Dios puede estar con nosotros. Juan 14:6 lo dice claramente. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando estuvo en la tierra, dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera, no hay otra forma. Debemos creer que Él es el camino para regresar a Dios, para encontrarnos con Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque de otra manera estaremos tentando a Dios siempre. Y recuerde, tentar significa dudar del poder de Dios. Tentar significa dudar que Dios pueda hacer algo en mi vida. ¿O acaso Dios no puede hacer algo en tu vida? ¿Acaso Dios no puede darte todo lo que necesitas en tu vida? ¿Acaso Dios no se ha encargado de tu vida todos estos años? ¿Acaso Dios no ha guardado tu vida? ¿Acaso no lo ha hecho? Entonces, ¿por qué seguir preguntando, ¿está o no Dios entre nosotros? ¿Por qué seguir tentando al Señor? Debemos creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aferrarnos a esa fe, porque el Evangelio trata de la fe en Jesús Cristo. No trata de otra fe, no trata de otra cosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 31 al 36, dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y él les dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Ese era el problema de Israel. Ahora lo tenían ahí personalmente. Ahora Él se había encarnado, el Verbo se hizo carne y se presentó a él. Y vieron su gloria, la gloria del unigénito del Padre. El Cristo había venido, el Mesías se había cumplido, la promesa antigua ahí estaba frente a ellos. Sin embargo, Él les dice: a pesar de que ustedes me han visto, no creen. En realidad, Israel ha vivido de esa manera. Ellos creyeron que era Moisés el que les había dado el pan en el desierto, pero no, es que el maná lo daba Dios todos los días. Y ahora les estaba dando el maná verdadero.
Ahora les estaba dando el maná celestial. Y Él viene y les dice: el pan del cielo soy yo, el que les puede dar vida soy yo, el pan que los puede sustentar soy yo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Se estaba cumpliendo frente a ellos esa promesa, esa palabra. Sin embargo, dice la Biblia que aunque lo podían ver, no podían creer en Él. Qué grave el problema de Israel es que el Evangelio trata de esa fe, de la fe en Jesús Cristo. Esto es el Evangelio, no trata de otra cosa. Es que Él es nuestra roca. Jesús es Cristo, nuestro Señor. El Evangelio, Él es nuestra roca. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca. Oiga, qué contundente este Deuteronomio 32:4, Moisés escribiendo y dice: Él es la roca. Y está apuntando a ese Mesías. Pero no solamente define quién es Él es la roca, sino que dice: sus obras son perfectas. Sus obras son perfectas. Es decir, no hay nada que Él haga que no tenga sentido o que tenga una imperfección. Sus obras son perfectas. Y todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son justos. Y no solamente es que sus obras son perfectas, no solamente es que todos sus caminos son justos, sino que dice: Dios es fiel. Dios es fiel y no practica la injusticia. Y no solamente es que en realidad Él sea la roca y que sus obras son perfectas y que todos sus caminos son justos y que Él es fiel porque no practica la injusticia, sino que termina diciendo: Él es recto y Él es justo. Él es Dios. Es Jesús, el Cristo. Entonces, si ya tenemos esta roca, si Jesús es el Cristo y de verdad es nuestra roca, tenemos que aferrarnos a esta fe. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y cayeron la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Yo te pregunto esta mañana: ¿sobre qué estás edificando tu vida de fe? ¿Sobre qué estás edificando tu vida de fe? ¿Jesús es el Cristo? ¿De verdad es tu roca? ¿De verdad estás creyendo profundamente que Él es tu respuesta de Dios? ¿O estás como Israel tentando a Dios, preguntando: ¿será que Dios me va a sacar de esta? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios hará conmigo? ¿Será que Dios puede? ¿Estarás tentando al Señor de la misma manera o te estás aferrando a esta verdad del pacto de que Jesús es el Cristo y cumpliendo el pacto de la evangelización mundial? ¿Sobre qué estás edificando tu vida de fe? Algunos edifican sobre milagros. Otros edifican sobre señales. Otros edifican sobre profecías humanas. Otros edifican sobre portentos o maravillas que puedan suceder. Algunos más edifican sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Unos más también sobre discusiones necias por las redes. ¿O verdaderamente estás edificando sobre la roca que es Jesús el Cristo? ¿De verdad Él es el verdadero Rey para tu vida? ¿Él es Señor de tu vida? Él es el verdadero sacerdote de Dios para tu vida, y Él es el verdadero profeta de Dios para tu vida. ¿Ya se resolvió el problema de Satanás en tu vida? ¿Ya se resolvió el problema del pecado en tu vida? ¿Ya estás con Dios? ¿Ya no estás separado de Dios? ¿De verdad Jesús es el Cristo? ¿O sobre qué estás edificando tu vida de fe? Dios nos ha llamado como testigos de este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Nos ha llamado para ser testigos de esta buena noticia, el Evangelio. Esta es la buena noticia que el mundo entero necesita. Esta es la buena noticia que Israel tenía que dar a conocer, pero cayó en incredulidad. Esta es la buena noticia que hoy debemos dar a conocer. Somos los remanentes que Dios está levantando en las naciones de la tierra.
Y debemos llevar este mensaje de la buena noticia, el evangelio de que Jesús es el Cristo. Por eso Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el evangelio nos fue revelado, el evangelio nos fue entregado, el evangelio nos fue dado a conocer con un solo propósito: dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Señor. Romanos 1:16 confirma que, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, potencia del Dios vivo, para salvación del judío primeramente y de los gentiles también. Esto es la evangelización mundial. Esto es el pacto por el cual Dios nos ha levantado como testigos sobre la tierra. Pero yo puedo ver que hay dos clases de testigos, y en realidad es así. Hay testigos falsos y testigos verdaderos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Usted puede ver que cuando asesinaron a Esteban, se levantaron testigos falsos. También cuando acusaron a Pedro, o cuando condenaron a Cristo, siempre, o a Pablo, se levantaban testigos falsos. Es que hay testigos verdaderos y testigos falsos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Dios nos levantó a nosotros como testigos de Él. Pero aún dentro de nosotros vamos a ver que hay testigos falsos y testigos verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, examina tu vida. Los primeros, los testigos falsos, repiten lo que les han dicho que tienen que decir. Solamente repiten lo que les han dicho que tienen que repetir. No repiten otra cosa, solo lo que les han dicho que hay que repetir. Pero los segundos, los testigos verdaderos, han vivido lo que testifican. Y no pueden callar lo que han visto. No pueden callar lo que han oído. No pueden callar lo que han vivido. Entonces, yo te pregunto esta mañana: ¿qué clase de testigo estás siendo? Si solamente estás repitiendo lo que te dicen que tienes que repetir, ¿de verdad estás siendo testigo de Cristo? Aún puedes decir que Jesús es el Cristo. Bueno, los demonios también lo decían. Puedes decir que Jesús es el Cristo, pero de realidad estás siendo un testigo verdadero. Dejo eso en tu corazón. Así que debemos vivir la respuesta del evangelio cada día en nosotros. Debemos vivir esas respuestas. De verdad, si el evangelio no trae respuestas a tu vida, entonces yo pregunto: ¿será que estás creyendo el evangelio? Muchos dicen creer en el evangelio, muchos repiten que Jesús es el Cristo, pero no tienen la vivencia de la respuesta del evangelio cada día en sus vidas. No están viviendo el evangelio, no tienen el gozo del evangelio. No tienen el gozo de la salvación en sus vidas, aunque repitan que Jesús es el Cristo. Y algunos lo hacen muy precisamente con las lecciones de la evangelización mundial, pero en realidad no tienen vida en ellos. No están cobrando vida porque no hay respuesta del evangelio para sus vidas. No hay respuesta del evangelio cada día en ellos. Yo te pregunto esta mañana: ¿de verdad estás viviendo la respuesta del evangelio cada día en tu vida? ¿Está el evangelio entrando a tu vida cada día? Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo está en ustedes? ¿No se han dado cuenta de eso? Es que Cristo ya está en ustedes. Por favor, dense cuenta de eso. Examinen para ver si de verdad están creyendo en esta fe correcta. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se han dado cuenta que Cristo ya está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. A menos que fracasen en la prueba. Yo te pregunto esta mañana: ¿hay respuestas del evangelio en tu vida cada día? ¿Están llegando esas respuestas? ¿O es que el evangelio se está volviendo como una rutina para ti? Y es solo repetir que Jesús es el Cristo. Perdón, eso no es el evangelio. El evangelio es mucho más grande que una descripción. Es que Cristo es Señor. Él es Cristo. Es el Mesías. Es el fundamento. Es la roca. Es el yo soy. Es el alfa y la omega. Es el león de Judá, de la tribu de Judá. Es el profeta, es el rey sacerdote. Él es el anciano mayor de todos. Él es el hermano mayor de todos, el primogénito de todos los muertos, el Señor de vivos y de muertos. Él es todo. Él es todo. En realidad, Él es todo. Entonces, no consiste solamente en repetir que Jesús es el Cristo. Hay que ir más profundamente al evangelio y encontrarnos con la respuesta del evangelio cada día en nosotros. ¿De verdad el evangelio está entrando en nuestra vida? Israel era ciego.
y no creía aunque miraba las respuestas de Dios en su vida. Esa era la condición de Israel. Israel estaba ciego y tenía tanta fe para fracasar que no podían creer en Dios para tener victoria. Hoy hay mucha gente de esa manera también. Y entonces de verdad tenemos que vivir el Evangelio cada día en nuestras vidas. Jesús es el Señor y es el Cristo. Y a algunos no les gusta que digamos que Él es Señor y Cristo. Es que en realidad Él es todo. Así que podemos llamarlo como está en la Biblia. En nuestra iglesia hemos hecho una vinílica con 50 expresiones que hablan de Él. Bueno, son 50, pero hay muchas más. Claro que Él es el Cristo. Claro que Él vino a cumplir los oficios del Cristo. Él es Señor también, dice la Biblia. Él es Señor, Él es soberano. ¿O acaso no decimos que Él es Rey? Entonces, si Él es Rey, ¿no es Señor de mi vida? Claro que sí. Es que Jesús es el Señor y Cristo. Y es el Hijo del Dios viviente. Claro que sí. Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo, el que vino a la tierra y se hizo carne. El Dios mismo con nosotros. Por eso es que Él es el Evangelio. Quiero concluir esta mañana. De verdad, oro a Dios para que realmente podamos creer profundamente el Evangelio y que seamos testigos verdaderos, no solamente repetidores de argumentos aprendidos de los hombres. Que no repitamos solamente lecciones de la evangelización mundial, sino que de verdad nos encontremos con el Evangelio en toda la Escritura. Es que todos necesitamos que el Evangelio entre cada día en nuestras vidas. Somos como el pez en el agua. Necesitamos estar en el agua todos los días. Y si nos sacan un día, morimos. Es igual con el Evangelio. Necesitamos el Evangelio entrando a nuestra vida todos los días. Debemos permanecer en el Evangelio todos los días. Debemos ver la respuesta de Dios todos los días en nuestra vida. A veces parece ser algo insignificante, pero en realidad es Dios el que está obrando en medio de cada circunstancia. Debemos permanecer firmes entonces en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, nuestro Señor, el Rey, sacerdote y profeta de nuestra vida. Quiero concluir leyendo 2 de Juan 1, 8 y 9. Este es un pasaje de mis favoritos en la Biblia en realidad. Bueno, tengo varios, pero este es uno. Es 2 de Juan 1, 8, 9 y dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos logrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no permanece en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que permanecer en Cristo, permanecer en la enseñanza del Cristo, es lo que nos permite estar con Dios y tenerlo a Él. Guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a encontrar porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que oro de verdad para que podamos, todos nosotros, yo no me excluyo, soy el primero que me pongo adelante, que necesito el Evangelio cada día. Así que necesito estar delante de la cruz todos los días, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, tratando de cobrar vida a través del Evangelio que entra a mi vida y ver las respuestas de Dios suceder en mi vida todos los días. Todos los días puedo ver cómo Dios obra a través de ese Evangelio que se nos ha revelado. Así de grande es ese Evangelio. No es algo sencillo y no consiste solo en repetir que Jesús es el Cristo. Es mucho más grande, es mucho más profundo, es mucho más amplio, que yo creo que terminaremos nuestros días sobre la tierra sin lograr entenderlo. Y aún necesitaremos toda la eternidad para seguirlo entendiendo. Y creo que aún así no terminaremos de conocer quién es Dios en realidad. Porque el día que conozcamos totalmente a Dios, deja de ser Dios. Así que toda la eternidad nos pasaremos conociendo, tratando de entender qué significa que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Así que los invito de verdad a aferrarse a este Evangelio y no ser como Israel, que se preguntaban: ¿está o no Dios con nosotros? Aquí Dios está con nosotros. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, nos lleva a la verdad, y esa verdad es Cristo. Así que cada vez que, Señor, vamos a tu palabra, es para encontrarnos con esa revelación del Evangelio, para encontrarnos con la verdad que tú has dejado, Señor, en toda tu palabra.
Y que no importa, Señor, en qué momento, en qué lugar la abramos, Señor, nos vamos a encontrar con esta revelación guiados por tu Santo Espíritu y podemos cobrar vida, Señor, sabiendo que ese Dios que estuvo con Israel y que aunque no podían creer en Él, pudo hacer todo lo que hizo con Israel, es el mismo Dios que está con nosotros. Jesús, el Cristo, la roca que seguía a Israel, es el mismo Cristo que está con nosotros. Señor, hoy te bendecimos y confesamos que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Y que en esa fe nos aferraremos, Señor, por el resto de nuestros días. No importa lo que suceda, seguiremos creyendo y confesando que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas, Señor. Y cumpliremos el pacto de la evangelización mundial en nuestros días para ver con nuestros ojos, Señor, el retorno tuyo en nuestros días. Padre, anhelamos en realidad ver con nuestros ojos la señal del Hijo del Hombre apareciendo en el cielo, Señor, viniendo, Padre, por su amada, por su iglesia. Oramos, Señor, en esta mañana, poniendo todo delante de ti y pidiendo tu misericordia para que nos dé la fe correcta, Señor, para seguir creyendo que Jesús es el Cristo y obedeciendo el pacto que nos han dado. Bendigo, Señor, a cada familia acá representada, Señor, a través de estos medios. Bendigo, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ha recibido tu palabra en estos momentos, Padre eterno. Oro, Señor, invocando tu nombre sobre cada familia a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oro todo, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Maranata, bendiciones.